En esta ocasión te voy a dar una breve explicación de cómo comenzar a rasguear la guitarra de forma adecuada, ya sea con la mano o con la púa, para que posteriormente entremos de lleno a los temas de ritmos. No sin antes hacer un recuento de lo que hemos visto. Vimos las notas, cómo afinar, ejercicios de digitación para ir soltando la mano, y el último tema, que fue dividido en dos partes, fue el de círculos de guitarra. Y aquí es donde mucha gente se comienza a frustrar y abandona el instrumento o se da por vencidos, porque se comienza a dar cuenta que poner la cejilla y hacer los cambios de los acordes no es fácil, más si no tenemos la disciplina y nos enfocamos de forma diaria y constante. Pero lo que voy es que no es necesario que te frustres cuando llegues a este punto y abandones el instrumento. Hay que seguir avanzando como lo vamos a hacer hasta ahora. El tema de círculos se puede quedar en stand-by. De los dos videos que tenemos, te invito a que te quedes con el primero, el cual son círculos muy sencillos y los cambios son fáciles. Si tú te vas al segundo video y quieres aprenderte todos los cambios, te vas a frustrar y va a ser difícil en los primeros meses. Y al final de cuentas quiero que te grabes esto. El tema de círculos de guitarra que yo te mostré, donde son las 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la y si, ese tema es simplemente un ejercicio más, un simple ejercicio que te va a ayudar a soltar las manos. Es por ello que si al final te comienzas a frustrar, no es necesario que te claves en ese tema de fondo, porque no te va a servir de mucho a corto o mediano plazo para poder tocar. Dentro de las canciones vas a encontrar que un compositor hace círculos de guitarra que a lo mejor ni siquiera conoces. ¿Por qué? Porque termina la secuencia donde justamente empezó, y a eso se le llama un círculo. En resumen, lo que te quiero dar a entender es que no porque no puedas avanzar en los temas anteriores, dejes el instrumento tirado. Tienes que ir buscando temas que tú puedas ir absorbiendo y trabajando en ellos, y con el tiempo vas a ir avanzando y soltando las manos y podrás regresar a reforzar lo que no te haya salido. Así que ánimo, no dejes de practicar los ejercicios de digitación que vimos al inicio, importantes. No dejes de tener presente que estamos trabajando sobre las 7 notas y de ahí van a salir los derivados, y no dejes de practicar el cambio de acordes, ¿sale? Ahorita vamos a ver lo que son rasgueos básicos y cómo tocarlos. Bueno, si vamos comenzando en este asunto de la guitarra, tienes dos opciones para poder tocar. Una va a ser con la mano y ya irás tú definiendo tu género y tu estilo. Y la segunda opción es con una púa. En mi caso yo toco con una púa de .96 milímetros. Si tú vas a decidir de ya comenzar a tocar con una púa, que es lo recomendable, te sugiero que busques una púa de un grosor medio parecido a este. Yo utilizo, repito, .96 milímetros. Y antes de poder lograr llegar a este grosor, el ideal para mí, por ejemplo, probé con púas muy gruesas, como por ejemplo 1.15 milímetros, o muy delgadas, .55 milímetros, y la verdad es que no sirve de mucho. Cuando probé púas de .55, el sonido disminuye mucho, tu calidad disminuye mucho, porque es tan delgada como papel que te cuesta trabajo y tienes que hacer mucha fuerza en la muñeca para poder sonar como tú quieres. Contrario a eso, cuando probé las púas de 1 milímetro .16, .15, que son muy gruesas, lo único que hice era empezar a lastimarme los tendones. Como practico diario, la púa hacía que esta parte del tendón, toda esta parte de aquí y de la muñeca, me empezara a doler con el tiempo. Entonces no es recomendable. Un colega, después de mucho tiempo, tuve la oportunidad de sacarme esa duda. Es una persona que toca muy bien el instrumento, y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal para poder tocar? Y me dijo, pues lo ideal es con lo que tú te sientas cómodo, pero no puedes tocar con una púa muy gruesa porque te vas a lastimar. Y no puedes tocar con una púa delgada tal cual como te lo mencioné, porque tu sonido no va a ser el que tú estás buscando. Y nuestra segunda opción, que es tocar con la mano, generalmente la gente que se decide por estudiar una guitarra acústica española o clásica lo hace a mano limpia, es tocar
juntando el dedo pulgar y el dedo índice, los juntamos y rasgueamos hacia abajo con la parte de la uña. Y cuando subamos con el pulgar, vamos a subir también con la uña. Al principio te va a costar un poco de trabajo, pero es cuestión de adaptación. Conforme vayas tocando más, vas a medir la distancia adecuada que debe de estar tu mano y la fuerza con la que debes de rasguear las cuerdas para que suenen, ¿no? A lo mejor se te atoran o sientes muy brusco o que te lastima, pero conforme vayas practicando vas a tener la soltura, esa delicadeza con la cual poder tocar y que vaya sonando como tú quieres. Ahora te voy a mostrar dos rasgueos básicos aplicados a un círculo y tú decidirás si los aplicas a todos los demás. O como te comenté, tomar un par de círculos para poder ejercitar los siguientes ritmos que vamos a empezar a conocer. Nuestro primer rasgueo va a ser del género bolero. Lo vamos a hacer en el círculo de sol y suena más o menos así. Hacer sol, mi, la menor y re, séptima. Ese va a ser nuestro objetivo, ¿sale? Y la forma de hacerlo es la siguiente. Vamos a seguir las flechas, es hacia abajo, hacia arriba, 3 veces hacia abajo, hacia arriba y 2 veces hacia abajo. Un poquito más de velocidad, abajo, arriba, 3 hacia abajo, 1, 2, 3, arriba y 2 hacia abajo. Vamos a hacerlo lento. Cambiamos la nota. Abajo, arriba, 3 hacia abajo, arriba, 2 hacia abajo y cambiamos y volvemos a empezar. Abajo, arriba, 3 hacia abajo, arriba y abajo y volvemos a empezar. Arriba, abajo, arriba y abajo. Un poquito más de velocidad. Y el segundo rasgueo que vamos a hacer para ir coordinando nuestras manos es sencillo. 2 veces hacia abajo, 2 veces hacia arriba y 2 veces más hacia abajo. Y debe de sonar así. Practica ambos rasgueos para hacer el cambio de notas.
En el próximo video estaremos viendo los ritmos que podemos implementar de diferentes géneros. Sin más por el momento, ya sabes, hay que ponerse a estudiar. ¡Hasta luego!